El próximo panel es sobre el tema gravísimo de la pandemia, retos en la cobertura de la pandemia en Iberoamérica en medio a la infodemia, la epidemia de la desinformación. Tenemos un panel realmente muy robusto con gente que está en el front line de la cobertura de ese tema en diferentes países de la península ibérica y de América Latina. Así que llamo a Belén, que va a moderar, y a los otros panelistas que pueden abrir sus cámaras y que cada uno hable cinco minutos, porque ya estamos 15 minutos retrasados con el programa. Muchas gracias y adelante, Belén. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y bienvenidos, por supuesto, a esta charla que deseamos sobre todo que sea del interés de quienes nos siguen a partir de este momento. Así que bueno, pues presentar muy brevemente a los panelistas. Nos acompaña Federico Cuxo, periodista científico argentino, André Biernat de BBC Brasil, Ana Tudela de España, cofundadora de Datadista, Catarina Carballo, cofundadora de A-Messenger, y bueno, espero haberlo pronunciado bien. Como el tiempo es muy breve, daríamos paso entonces a que cada uno de ellos nos compartiera precisamente la experiencia que ha vivido en medio de esta pandemia de COVID-19 con otra pandemia, como bien lo dice el título de esta conferencia, que se ha definido como la infodemia. Iniciamos contigo, Federico, qué gusto saludarte y escucharte. Adelante, por favor. Hola a todos, gracias Belén por la presentación y gracias al Centro Knight por la invitación. Córtame apágame el micrófono cuando termine los 5 minutos, no tengo problema, porque por este tema podemos hablar durante horas. Pero básicamente quería resumir en 6 puntos los retos personales y lo que yo he visto también en mis colegas de América Latina e internacionales con lo que respecta a la cobertura y el marco de la desinformación. El primero, quizás son obvios, ¿no? Pero la vorágine informativa, ¿no? O sea, nunca en otro momento tantos investigadores se han centrado para atacar el mismo tema, ¿no? La COVID y el desarrollo de vacunas. Esto ha llevado también a una hiperproducción científica en el cual los periodistas en general tenemos que cubrir. Entonces, por ejemplo, estaba pensando cómo también el año pasado fue también el gran año de las preprint, las preimpresiones, porque quizás muchos periodistas que no sean de ciencia no conocían el mundo científico, cómo funcionaba y tuvieron que sumergirse en este cambio. También la importancia de las retractaciones, que son parte del campo científico. Y también la importancia de comunicarle al público, a las audiencias, cómo es el proceso de hacer ciencia. Lo que un momento un científico puede decir, quizá la evidencia dentro de unos meses cambia. Otro punto también importante fue la emergencia y la visibilidad de lo que se pueden conocer como científicos rebeldes. Por ejemplo, pienso en Didier Raoult, el científico francés que se hizo famoso por la hidroxicloroquina, ¿no? Y el desafío de los periodistas de tocar temas basados en evidencia y no en opiniones individuales de ciertos científicos. Me parece que ese es un gran problema que periodistas no especializados en ciencia han tenido, que la importancia es la actividad científica, la comunidad científica, y no tanto lo que un experto en particular diga. Otro tema también importante con el desarrollo de vacunas para la COVID ha sido el desarrollo de una especie de ciencia a partir de press release, ciencia a partir de lo que dicen empresas, que no viene muchas veces correlacionado con la evidencia científica. Eso también es otro tema muy importante para discutir. También otro punto importante, el cuarto punto, es lo que se llama en inglés el hype o la exageración. Todos los periodistas queremos dar buenas noticias que ayuden a que esta pandemia se termine de una vez rápido. Sin embargo, también hay que tener cuidado con no magnificar un resultado, magnificar una investigación. No sé, pienso, por ejemplo, en varios como el plasma convaleciente, en la Argentina el suero hiperinmune, el remdesivir, distintos productos científicos tecnológicos que han salido como la gran solución.
El punto 5 es lo que yo considero la mala praxis periodística, sobre todo de muchos comunicadores que quizá nunca cubrieron temas de ciencia, que aprovecharon la pandemia para operar periodísticamente. Esto se ve mucho en la Argentina, como cierto sector oposición del gobierno utiliza cualquier elemento para desinformar a la población, periodistas que no saben distinguir entre un virus y una bacteria, por ejemplo, comunicadoras que frente a la cámara de televisión se tomaron una botella de un producto malo para la salud, o que invitan a antivacunas y le dan voz a los antivacunas. Eso es otro, también se ha visto. Y para terminar, perdón que estoy en velocidad rápida, pero luego podemos hablar más del tema, me parece que uno no puede hablar de periodismo de calidad sin tener en cuenta la condición económica del periodismo. Sobre todo hoy, en el Día Internacional de los Trabajadores, felicitaciones a todos los trabajadores, que no sé, por ejemplo, yo soy periodista independiente, soy periodista freelance, y muchas veces es muy complicado trabajar con calidad si uno tiene 5 o 6 trabajos al mismo tiempo. Entonces, en el campo del periodismo, en las anteriores sesiones, se habla mucho de innovación, de tecnología, de machine learning, pero poco se habla de lo mal pagos que están los periodistas en América Latina. Entonces, esta situación económica repercute muchas veces en cómo se reporta sobre un asunto. Y ahí me callo. Muchas gracias, Federico. Pues casi con el tiempo, te quedó un minutito, pero lo podemos aprovechar, como bien lo has dicho, para el final de la conversación. Vamos ahora con André Bernat de BBC Brasil. Adelante, André Bernat, te escuchamos. Hola, Belén. Boa tarde a todo el mundo que está nos Buenas tardes, Belén. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Agradezco la invitación también. Es un honor poder contribuir a esta conversación. Como dijo Federico, uno podría hablar sobre esto horas, días, pero para acortar un poco y pensando un poco cuál era la perspectiva al inicio de la pandemia y ahora con lo que ha cambiado, también con una perspectiva individual y mi propia experiencia personal. La infodemia creo que también puede ser un poco simbólico, pero fue una preocupación muy grande para la Organización Mundial de la Salud, que ya hablaba sobre la infodemia mucho antes de que se declarara la pandemia. Si uno ve las comunicaciones de la OMS, la primera vez que se abordó el tema de la infodemia fue el 2 de febrero del 2020. Y según el informe, no se hablaba de SARS-CoV-2, tenía nCoV, tenía otro nombre. Tenemos ya, antes de que el nombre del virus hubiera sido adoptado, ya se hablaba del 11 de marzo, antes de esa fecha, con el órgano de salud, de protección de salud más grande del mundo. Pero a partir del 2 de febrero y durante las semanas fueron varias las declaraciones de preocupación, no solo de la OMS, pero de otras agencias internacionales y nacionales sobre el tema. Creo que eso es simbólico, pero muy simbólico, y es importante para entender el momento en el que vivimos. Esa fue la experiencia al comienzo de la pandemia. Ahora, yo lo que quería aportar de mi propia cosecha individual, esta semana Brasil finalmente llegó a haber 400.000 muertos, el mayor número de muertos por COVID en el mundo de un país. Tuve la oportunidad de hablar con Annalena de Lemos, la directora general de Médicos Sin Fronteras en Brasil. Ella es angolana, nació allí y tiene mucha experiencia en trabajar en otros países antes de venir a Brasil en crisis de salud. Y ella se remitió mucho a esta preocupación inicial de la OMS. Y desde el comienzo, el trabajo y desde la fundación de 1971 de Médicos Sin Fronteras, obviamente fundado por médicos, pero también fundado por periodistas. Y que desde el comienzo, Médicos Sin Fronteras y otras
instituciones ven el periodismo y la comunicación como factores muy importantes para afrontar estas crisis para la humanidad. Eso me pareció muy marcante. Ella me dio una frase: si las personas no reciben la comunicación y no entienden la importancia de las medidas necesarias en el momento para contener la crisis, es imposible hacerle frente. Y creo que es especialmente ese el factor que en Brasil y en otros países también va a ser necesario para combatir esta pandemia. Cuando vemos la situación en Brasil, los mensajes fueron muy contradictorias, muy conflictivas. Hubo manifestaciones de oficiales que hablaban en contra de o cuestionándose la necesidad de usar barbijos o mascarillas, del distanciamiento social, y propagando noticias falsas sobre cómo luchar contra la pandemia. Este intercambio de información y el conflicto entre la información científica y lo que dice la coordinación oficial de lucha contra la pandemia también fue parte de lo que confundió ese mensaje y lo que ya fue mencionado también del por qué estamos hoy en día, como dijo y espero que con esto podremos hablar más adelante en más profundidad. Gracias, Belén. Muchas gracias. André, le recordamos a quienes están sumando a esta conversación, a esta charla, que estamos abordando el tema retos de la cobertura de la pandemia en Iberoamérica, de la infodemia, la epidemia de la desinformación. Vamos ahora con Ana Tudela de España para que nos cuente su experiencia. Ana, te escuchamos. Hola, pues bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias a Rosenthal, gracias a Knight Center por invitar a Datavista. Y voy a intentar que aportemos en estos 5 minutos otro de los prismas, digamos, de este debate sobre la infodemia y lo que ha supuesto todo el tema de la desinformación en un momento de pandemia. Yo creo que la pandemia, en Datavista lo vimos así, era un momento buenísimo desde el punto de vista informativo para que los medios recuperásemos la confianza que había hecho que la gente de alguna forma se buscase por otras fuentes y al final pues eso favoreciese lo que ha sido lo que es este gran problema de la desinformación que estamos viviendo en nuestros días, que la gente recurra a otras fuentes que no siempre son los medios. Yo me voy a apoyar en un vídeo simplemente para deciros qué es lo que nos encontramos en Datavista, qué es el trabajo que hacemos para que veáis cómo lo tuvimos que traducir en el momento en que llega la COVID a nuestros días y a nuestra profesión. Bueno, no sé si estáis viendo mi pantalla. ¿La veis, Belén? No la vemos. Pero sí se puede compartir. Ahí en Zoom. Sí. Bueno, si no lo explico directamente. Básicamente nosotros lo que hacíamos era, bueno, no me lo permite, o sea que lo que voy a hacer es directamente, bueno, no sé si me seguís viendo a mí, porque ahora mismo me ha dejado... Sí, te seguimos viendo a ti en pantalla, Ana. Vale, perfecto. Bueno, podéis ver nuestro trabajo en nuestra web. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es nuestra especialidad, con grandes bases de datos y lo que hacemos es... somos especialistas y fue así nuestro claim desde el nacimiento en periodismo de datos, investigación y nuevas narrativas. Nuestro claim era para salir del ruido. Lo que hacemos es, utilizando las técnicas de periodismo de datos, estructurar grandes bases de datos, analizarlas y con eso que sea la fuente primaria de información, después buscar, digamos, los protagonistas que están detrás de esos datos para contar las historias de lo que cuentan de los patrones que hemos encontrado en ese análisis. Nosotros esto lo hemos utilizado tanto para explicar casos de corrupción, os iba a enseñar bueno, un ejemplo, ¿no? que tenía detrás un análisis de 74.000 líneas de Excel para ver en qué se había gastado el dinero, toda la cúpula de una caja de ahorros de una entidad financiera, de unas tarjetas que tenían opacas al fisco. O hemos podido hacer un análisis de lo que cuesta cada escaño
en votos durante toda lo que ha sido la democracia en España para saber, dependiendo de qué provincia, cuánto ha costado conseguir cada escaño, puesto que aquí nos regimos por la ley DON. Entonces, estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de análisis de grandes bases de datos. ¿Qué ocurre? Y es de lo que yo quería centrarme en estos 5 minutos para tratar de aportar en este debate sobre lo que es la infodemia. Cuando llega la pandemia a nuestras vidas, lo que nos encontramos son dos cosas. Por un lado, hay una avalancha aparente de información por parte de las administraciones públicas. Nosotros estamos acostumbrados tanto a buscar las bases de datos, que no necesariamente son públicas, como a trabajar con datos abiertos o conseguirlos a través de peticiones de información pública. Cuando llega la pandemia, lo que pasa es que hay una aparente avalancha de información en forma de ruedas de prensa diarias, de informes diarios con datos y, por supuesto, de publicaciones en el Boletín Oficial del Estado de normativa que digamos, muchas veces incluso se pisan unas y otros, pero que el ciudadano de a pie es incapaz de analizar y asimilar, y que tiene un montón de normas con sus multas incluidas de lo que hay que hacer, lo que no, lo que está permitido en cada momento. Bueno, nosotros lo que hicimos primero, es analizar toda esta información de los boletines oficiales y difundirla en el momento que entraba en vigor en redes, pero además, que era una de las cosas que os quería enseñar, digamos, intentar, que es lo que nosotros dedicamos gran parte de nuestro tiempo, a hacerla amable. Creamos una ciudad en 3D para mostrar en vídeo, digamos, a qué comercios podías ir, qué horario podías utilizar, hasta dónde podías ir, por ejemplo, cuando se empezaron a permitir paseos, todo este tipo de normas que nos cayeron encima para que fueran más fáciles, con fichas, con vídeos, para que fuera más sencillo. En la parte de los datos, lo que nos encontramos desde el primer momento es que la Administración, el Gobierno español, facilitó los datos diarios sobre la COVID en PDF. Es una cosa que parece mentira en el siglo XXI. El PDF es el formato antiinformativo cuando estamos hablando de datos. Cuando nos vimos, nosotros, sabemos tratar el PDF, pero cuando nos vimos que íbamos a tener esa dificultad, además a esos PDF se le iban añadiendo asteriscos para aclarar que un dato no estaba claro, que se había cambiado, que la serie se modificaba y nunca se mantenía la serie en una base determinada. Al ver esto, lo que hicimos fue, para facilitar nuestro propio trabajo, pero también el de los demás, semiautomatizar la extracción de estos datos y crear en nuestra cuenta de GitHub, tenemos ya cerca de 60 bases de datos donde esos datos están en un formato accesible y reutilizable, que es lo que debería haber hecho la Administración, porque es la única forma de seguir realmente la evolución de la pandemia. Este trabajo, uno de nuestros orgullos es que lo han usado otros periodistas, que por ejemplo están en el repositorio de la Universidad de Harvard o de muchas otras instituciones, pero también que lo han usado científicos, que usan nuestra cuenta porque no tienen otro sitio al que acudir. Otra de las cosas que hicimos, incluso Ana, antes... si me permites, perdón, que te tengo que interrumpir para continuar con nuestros 5 minutos. Perdona, iniciales. no me había dado cuenta del tiempo, por supuesto. No, está bien porque has terminado esta primera idea, lo cual está perfecto. Vamos con Catarina Carvalho y luego regresaremos a la parte ya donde podemos ampliar toda esta información. Adelante, Catarina, te escuchamos. Ok, eu vou falar em português. Queria mais uma vez agradecer ao Rosenthal estar aqui. Eu queria agradecer a Rosenthal y que une dos idiomas que a veces están tan alejadas y no lo son. Y me gustaría decirles dos cositas, sumando a lo que dijo Federico, que es la mala práctica periodística y la cuestión política. En Portugal, las dos cosas que siguieron el principio de la pandemia fue precisamente lo que dijo Federico. La prensa estaba en una crisis alucinante con efectos sobre la falta de información que se motivó por falta de buena información por parte de periódicos y periodistas tradicionales. Hubo mucha celeridad, había poca base de buenos periodistas científicos en los periódicos. Había como 5 periodistas expertos en ciencia en los periódicos portugueses. Entonces, esa cuestión de que para tratar las cuestiones científicas existen reglas propias, eso no era un conocimiento diseminado
por todos los periodistas y hubo una permeabilidad, no como en Brasil, porque aquí el gobierno no hizo, nuestro gobierno no hizo nada perjudicial, pero porque hubo una gran división entre izquierda y derecha sobre los datos, sobre la cuestión entre la economía y la salud. Los periódicos fueron premiados por la información, por las opiniones y también por el modo como eso trajo buenos principios o trajo ventajas a las noticias. Al final de cuentas, eso no tuvo muchos efectos y les voy a explicar el por qué. Porque en el Portugal, 90% de las personas quiere la vacuna, quiere vacunarse. Porque, bueno, eso es lo que queremos. El efecto en estas personas de la falta de información, que es la información más débil, no tuvo el efecto que podía haber tenido, porque la gente quiere vacunas y no se han contaminado de la infodemia. Eso significa que hemos hecho algo bien o que las autoridades portuguesas han logrado transmitir las informaciones correctas a la población. Como en España también hubo en Portugal un intento. No sé si el hecho de que la directora general de salud sea una mujer y la ministra de salud, pero creo que ellas tuvieron mucha solidaridad con la población y hubo conferencias de prensa todos los días y la información fue rigurosamente transmitida, incluso con excepción del principio de la tercera ola, cuando la salud se quedó en segundo plano y entonces fuimos para el final demasiado precoz de la cuarentena y fue cuando surgieron la gran ola de muerte en Portugal. No había sido tan grave en otros puntos de Europa, pero ahí esa permeabilidad a la versión de que la gente tenía que ir a la calle venció y eso generó la tercera ola que vino antes a Portugal que al resto de Europa. Pero excepto eso, yo diría que el balance general, estamos en una situación bastante tranquila, las tiendas, los comercios han reabierto hoy y creo que estos datos de 9 entre cada 10 personas quiere vacunarse, yo creo que eso dice mucho. O sea, la infodemia no venció aquí. Muchas gracias, Catarina, por esta primera introducción. Y bueno, pues además de moderar este valioso panel por la calidad de los invitados, el motivo de estar hoy aquí también es contarles un poco sobre la experiencia que tuvimos con un programa especial que se creó apenas a los 2 días de haber llegado el primer caso de COVID-19 a México. Y me refiero al programa Coronavirus, que nació primero como Coronavirus, la epidemia, y que luego cambió a Coronavirus, la pandemia, cuando fue así declarada por la Organización Mundial de la Salud. Este programa lo nació en un canal universitario, una televisora pública, el canal 44 de la Universidad de Guadalajara, la segunda universidad más grande de México, que cuenta con su propio canal de televisión. Fue sin duda una gran idea de parte de los directivos porque en ese momento todavía no se sabía la magnitud de lo que llegaríamos con esta pandemia. Yo en lo particular, en lo personal, soy conductora de informativos en este canal 44 de la Universidad de Guadalajara y recuerdo muy bien que el sábado posterior al día que se anunció la llegada de COVID-19 a México, me habló uno de los directivos y me dijo, Belén, vamos a iniciar un programa especial sobre COVID-19 y queremos que tú lo conduzcas. Será apenas un programa especial de 2 semanas, era para lo que se tenía previsto, no más de 2 semanas, este programa especial en el que hablaríamos de la enfermedad y en el que pues trataríamos de entender qué estaba sucediendo con esta pandemia en el mundo. Lo que les quiero decir es que no solamente el programa ha cumplido ya 1 año, el pasado mes de marzo, seguimos con el programa y es probable que continuemos, no sabemos todavía por cuánto tiempo.
Se cortó tu sonido, Belén. Aquí estamos, ahí me escuchan ya, ¿verdad? Sí. Tenemos alrededor de más de 1.500 notas informativas que hemos transmitido, más de 100 enlaces informativos por parte de nuestros compañeros reporteros. Tenemos 52 resúmenes semanales que presentamos cada sábado, cada domingo. Hemos hecho más de 200 entrevistas en este programa. Se han sumado, y seguramente ustedes las conocerán porque en sus países también existen las televisoras públicas, más de una veintena de televisoras públicas, tanto en México como en América Latina, que están transmitiendo este programa, y de acuerdo al equipo que lleva este conteo, hemos tenido más de 18 millones de impactos en redes sociales. Lo importante de todo esto, y es lo que les quiero transmitir, es que el objetivo principal de coronavirus, la pandemia, es informar a la población en el inicio de los síntomas, de cómo atenderse, de cómo prevenir, evitar contagios y, lo más importante, evitar muertes. Este programa se ajusta a un rigor médico y científico para contrarrestar los efectos nocivos de la infodemia, para evitar en lo absoluto difundir datos falsos y sobre todo para contribuir a una buena atención oportuna de la enfermedad. Yo soy conductora de este programa, pero me acompañan en cada uno de los programas especialistas, expertos en la materia. Hay un infectólogo que está de base conmigo en este programa, y por supuesto hemos entrevistado a una gran cantidad de personas. Es importante también mencionar que se han sumado a este gran esfuerzo diversas agencias informativas internacionales, entre ellas la agencia EFE, que ha sido como la base de los corresponsales que han colaborado en este programa. Está también Xinhua de China, está la agencia AFP de Francia, Deutsche Welle de Alemania y Euronews de Europa. Se han firmado convenios con todas estas agencias para que sus corresponsales nos informen de manera real, en vivo, digamos, lo que está ocurriendo en los diferentes países. Es importante también mencionar que, bueno, donde se ha observado, se ha seguido con mayor atención este programa es en Colombia, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, en Chile, Honduras, en fin, en varios países de América Latina que nos han acompañado. Digamos que este es el esfuerzo que se ha hecho desde una universidad, un canal universitario para contrarrestar la infodemia. Y con ello, pues yo quisiera abrir nuestra segunda parte de esta charla para pues que ustedes nos o terminen sus ideas, las que dejaron pendientes, o abonen algo que quieran decir. Federico, reiniciamos contigo. No, quizás es algo que dijo Catarina, que comentó. A mí una de las cosas que me sorprende cómo hay en este momento del siglo XXI, más allá de la pandemia, pero también principalmente con la pandemia, cómo hay medios que no cuentan con periodistas especializados en ciencia y salud. O sea, no hay día donde no ocurra algo en términos científicos, no sé, desde un mini helicóptero en Marte a cambio climático. Todos los días hay un evento relacionado con la ciencia. Esto no quiere decir que otros periodistas no puedan tratar de este tema, porque la pandemia es un tema que es multidimensional, ¿no? Se lo puede analizar desde lo político, económico, social. Pero me parece que en nuestro campo las palabras importan. O sea, para los periodistas las palabras son como los ladrillos para los arquitectos o para los ingenieros, ¿no? Entonces, me parece que, sobre todo cuando en esta época prevalece un discurso científico, y es importante el discurso científico, las palabras importan. Y esto viene avalado por la especialización. Entonces, y ya para darle la palabra a otro, me parece también que acá hay un tema, uno de los temas en cuestión en el periodismo científico es que el periodismo científico, el trabajo no es aplaudir a los científicos, no es ser relacionistas públicos de los científicos. Entonces, el gran debate interno que tenemos los periodistas de ciencia, en verdad los periodistas en general, es, si bien uno quiere comunicar correctamente la ciencia, no aplaudir cualquier cosa que diga un científico, porque la ciencia, en verdad, es una actividad colectiva que se maneja no tanto a partir de lo que dice una persona, sino a partir de un sistema de regulación avalado por la publicación en publicaciones científicas o por la revisión de pares. Por eso, como recién mencionaba a Didier Raoult, cuando sale algún investigador que quiere cámara o que tiene algún interés detrás o que tiene una agenda
política, económica o la que sea, siempre hay que tener en cuenta qué dice la comunidad, dónde publicó lo que dice este científico, ¿no? Y no darle voz a cualquier persona que dice tener una cura. Sim. Posso dizer uma coisa sobre esse assunto, Federico? Interessantíssimo o que aconteceu em Portugal. A seguir Una cosa, es interesantísimo lo que ocurrió en Portugal. Después, cuando empezó la pandemia, hubo una carrera a los científicos portugueses, a los científicos, y muchos de ellos entraron en política. Hay un científico que sale todos los días en la tele que ahora es el jefe de campaña del Partido Social Demócrata en Lisboa, para darles un pequeño detalle. O sea, es importante, es muy importante que, viéndolo del lado de fuera, nosotros empezamos a tratar a los científicos como dioses, y fue increíble y fue también contraproductivo. Gracias, Catarina, Federico, por este primer comentario. Ana Tudela, no sé si quieras concluir con la idea que había quedado pendiente. André Bernat, también, si tuvieras algo que aportar. Ana, vamos contigo. Bueno, iba a comentar otra cosa, pero quiero comentar una cosa muy breve por algo que has dicho tú que me parece muy interesante, Belén. Estabas comentando del trabajo que habéis hecho desde la universidad, el tema de poder explicar muy bien el tema de las medidas, ¿no? Y hay una cosa que nosotros hemos visto, lo importante que ha sido, por ejemplo, hacerlo con este seguimiento que hemos hecho de los datos, es que las medidas las conocemos ya desde hace tiempo, ¿no? Y hay una cosa que, según han ido sucediéndose las diferentes olas, desde luego en España, se ha provocado la conocida fatiga pandémica, que al final, bueno, pues la gente estaba muy cansada, empezaba a tener efectos en la salud mental importantes. ¿Qué ocurría? Que cuando aquí se han estado dando... cuando tú no das los datos correctamente, por ejemplo, de fallecidos en su momento adecuado, porque no tienes la serie, porque no haces el seguimiento, porque no sabes hacerlo, el problema es que no eres capaz de transmitir a la sociedad que realmente las medidas funcionan. O sea, aquí hay una cosa muy clara, que es nosotros haciendo este análisis sobre el número de fallecidos y colocándolo en su verdadera fecha, porque ha habido muchos retrasos que han hecho que los fallecidos parecía que estaban en un momento que no era el real. Nosotros, como teníamos la serie y las íbamos limpiando, podíamos decirlo. Vimos cómo en enero se nos fue a números de fallecidos que tenían que ver con la primera ola, cuando todavía nos pilló totalmente la pandemia con el pie cambiado y sin conocer cómo enfrentarnos a ella. Eso fue por una decisión política que se llamó salvar la Navidad aquí en España. Y ese salvar la Navidad hizo que se abrieran las medidas y que se provocase otra vez una avalancha de casos que, en el momento en que sabemos cómo va, que van los contagios, después las hospitalizaciones crecen, después las UCIs, finalmente los fallecidos. En enero, después de todo ese decalaje, se nos provocó un número de fallecidos de 11.000 muertos, que ya comparaba con primera ola. Después, por supuesto, en Semana Santa se decidió restringir todo porque habían visto que había ocurrido esto. Si no colocas los fallecidos en el momento adecuado, no le puedes explicar a la población: mirad lo que pasa cuando se abre, mirad lo que pasa cuando se restringe. Tengamos cabeza. Entonces, ese tipo de informaciones quería enlazarlo con lo que tú hablabas de las medidas y por qué para nosotros el periodismo de datos ha sido muy importante para combatir quien quería decir que las medidas no servían para nada, por ejemplo. Claro, y me parece que Federico lo ha dicho también puntualmente, el papel de los medios de comunicación en medio de esta pandemia más que nunca ha resultado vital, porque uno de nuestros compromisos y una de nuestras responsabilidades es precisamente contrastar, no quedarnos con las versiones oficiales, con los números oficiales, y tratar precisamente de explicar esto que tú nos has dicho, Ana, que, por ejemplo, en el caso de México, es verdad también que hay un desfase en las cifras que se van presentando día a día, y esto, bueno, se ha explicado porque los programas que se han utilizado para el llenado de la numeralia, pues tienen un desfase en cada una de las entidades que está registrando el número de casos y el número de muertes, y entonces esto nos hace ir siempre, digamos, un poco atrás. Pero es muy importante que los medios expliquemos esto a la población para no confiarnos y para tratar de entender realmente la dimensión de esta pandemia. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con el uso de la mascarilla, que ya lo comentaba también, creo que
Federico, mientras nuestros países, algunos de nuestros países insistían al principio de la pandemia que esto no era tan importante, los científicos, los médicos nos decían lo contrario, y esto precisamente era lo que tratábamos de explicar en un programa como el que tengo a mi cargo, que si bien las autoridades decían no es indispensable, había que utilizarlo porque la experiencia en otros países nos indicaba que por ahí debía de ser el camino. André, no sé si quisieras agregar algo más, por favor. Claro, eu queria só acrescentar duas coisas em relação ao que o Federico e a Catarina... Solo agregaría dos cosas a lo que dijo Federico y con lo que estoy totalmente de acuerdo por la experiencia que muchos vivimos en Brasil y que tuvieron que aprender, no necesariamente porque una persona es científico, puede hablar sobre todos estos asuntos. Aquí veíamos entrevistas con neurólogos, personas que eran especialistas, pero en otro asunto, siendo expertos en algo que no tenía nada que ver con la pandemia y con opiniones totalmente equivocadas. Y tuvimos que aprender esto sobre la marcha. Es un tema de virus, hay que hablar con el virólogo. Si es una cuestión de neurología, hablar con el neurólogo. También quería agregar sobre el desafío que enfrentamos en la prensa. El ejemplo clásico de los barbijos, de entender la necesidad de tener mascarillas más profesionales, pero también cómo podemos, el desafío es cómo producir contenido distinto que ayude a comunicar este mensaje. Y es un desafío casi diario de tomar estos mensajes, de hablar de cosas que son tan grandes que a veces perdemos la perspectiva y la necesidad, pero tenemos que buscarle distintos ángulos, distintas maneras de hacer que este contenido se pueda comunicar para nuestro público. Muy bien, gracias André. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas y comentarios que nos han llegado a través de los diferentes medios. Alberto Cabezas nos dice qué hacer, cómo informar de gobiernos que mienten de forma descarada con la COVID-19. Tenemos a dos en Latinoamérica, Brasil y México. Gracias, dice Alberto Cabezas. Francisco Gómez, el gran problema de la desinformación se da en su mayoría en los gobiernos, que socialistas como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en donde la información está centralizada. Juan Pablo Guzmán nos comenta, ante la gran importancia de la conjetura causada por el SARS-CoV-2, ¿cómo estructurar la agenda mediática de forma equilibrada para no generar constantes aluviones de información y desinformación? Uno último más para alcanzar a responder. Las noticias no van a acabar con la pandemia, eso debe quedar claro. Tengo una pregunta, darle voz a los antivacunas, por ejemplo, ¿no es acaso un ejercicio de libre expresión? ¿A quién corresponde decidir si se vacuna o no? ¿Al periodista o a los ciudadanos que se informan? Al final pareciera que se pretende hacer del periodismo una suerte de pequeño gran hermano que tome decisiones por la población en general. ¿No les parece? Bueno, ahí les dejo estos planteamientos. ¿Alguien que quiera comentar? Igual si levantan su mano podemos dar, para no cruzarnos. Federico primero y luego vamos con Catarina. Adelante, Federico. En verdad, a ver, me parece que hay una confusión. Sobre todo hay una vieja usanza del periodismo de la mal llamada dos campanas. Hay temas para los que no hay dos campanas. Es como decir, estoy a favor de la gravedad y estoy en contra de la gravedad. Esto se ve en grandes temas como el calentamiento global o el campo de las vacunas. Cuando una persona, un antivacunas, un médico antivacunas que va en contra de toda la evidencia científica durante décadas, sale a decir que las vacunas son veneno, esa persona hace apología a un delito, es un peligro contra la salud pública. Estas personas siempre van a existir. El rol del periodista es elegir y saber a quién le da voz o no. Es como entrevistar a un homicida y que diga cómo sale a matar a la noche. Entonces, acá no hay unas dos campanas. El rol del periodismo no es salir, como dijo el que comentó recién, a querer ser un gran hermano. Es informar a la sociedad, contar historias, mantener a la sociedad informada. Entonces, me parece que el periodista tiene que salir de esa falsa dicotomía de las dos campanas. Al menos esa es mi visión.
Catarina, por favor. Sim, eu ia dizer exatamente isso, tal e qual. Yo iba a decir eso tal cual. Existen hechos, no existen verdades absolutas, pero existen hechos. Y sobre las vacunas me gustaría decir algo. En la cuestión de las vacunas, los periodistas están peor preparados que en la cuestión científica, porque las vacunas son algo muy reciente y para nadie nunca miró las vacunas porque no había que evaluar la letra pequeña de las drogas, de los remedios. Entonces, lo que ocurrió en Portugal, las noticias que venían sobre las vacunas presentaban antes los riesgos que los beneficios. Y eso es criminal porque los beneficios son mucho más amplios. Pero los periodistas no estaban preparados para abordar el tema y no supieron cómo hacerlo, cómo escribirlo. Y eso fue algo dañino. O sea, va más allá de la cuestión de la libertad de expresión. O sea, no hay un o aquí, o esto, o lo otro, pero más allá de eso, existe una responsabilidad en lo que estamos diciendo cuando estamos hablando de cosas que son donde hay polémica sobre la comunidad científica, el modo como ella misma funciona, tiene esas dudas. Entonces, el periodista tiene que ser el doble de cuidadoso, el triple de cuidadoso en eso. Posso complementar? Gracias, Catarina. André, ¿querías comentar Não, algo? é sobre essa questão das vacinas. Sobre la pregunta o la cuestión de las vacunas. Hay una frase que habla sobre el papel del periodista, que no es entrevistar a alguien que nos va a decir si llueve o una persona puede mirar por la ventana y saber que está lloviendo. Eso es un hecho, queda claro, en cuanto a las vacunas. También pueden haber reportajes sobre cuáles son los efectos secundarios o colaterales o la influencia de la geopolítica en la política o en las esferas de influencia para las vacunas o las campañas de vacunación. Esa es nuestra responsabilidad, pero también tenemos que escuchar lo que dicen las agencias regulatorias en los países y en las agencias internacionales. Y tenemos que tener mucho cuidado de entender que nuestro papel es reconocer el impacto que podemos tener en la salud pública. También había una pregunta sobre la responsabilidad de los gobiernos o el papel de los gobiernos en la comunicación o la desinformación, pero nuestro papel nuevamente es reportar cuáles son los hechos científicos sobre las máscaras, los barbijos. La recomendación es esta, cuáles son las pruebas que aseguran que esta es una recomendación viable y cuál es la experiencia en distintos países, cómo también se puede ayudar a contradecir la desinformación que existe por parte de los gobiernos a veces. Claro, porque una cosa son las creencias y otra cosa es la evidencia, a final de cuentas, y es de lo que hemos echado mano en estos, pues en informar a nuestra audiencia precisamente. Vamos a dar paso a unas últimas preguntas y comentarios. Julio Cuevas, ante las políticas de acaparamiento de las vacunas ejecutadas por algunas potencias, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en ese caso? ¿Por qué silenciar ante esta injusticia contra los países pobres de la humanidad? Una pregunta más, bueno, un comentario más. Juan Antonio Toro nos dice, ¿considera que la minimización de la información del COVID-19 ha podido afectar algún derecho fundamental? Marilyn Rivera, ¿qué tanto terreno ha ganado la desinformación en tiempos de COVID-19? ¿Y qué podemos hacer los periodistas para que no sean las redes sociales que informen hoy en día, sino las voces autorizadas y entendidas en el tema? Julio Cuevas, la infodemia no puede facilitar el silencio ante la política de algunos estados que nada más les importa la producción económica, aunque los ciudadanos mueran contagiados. Y Feliflo, ¿cómo generar contenidos verídicos y evitar la infodemia? De nueva cuenta, si alguien quiere responder. Ana. Sí, por ser muy breve, vamos, para arreglar todo ese chorro de problemas que han planteado, que básicamente es con lo que nos hemos encontrado y nos vamos a seguir encontrando.
no a la falsa equidistancia. Me ha encantado lo que ha dicho Federico de las dos campanas, aquí lo llamamos la falsa equidistancia, que es, o sea, dar voz a quien dice lo contrario. Si la certeza te dice que la verdad es otra, no es ser plural, es estar dando voz a una cosa que no es cierta, y eso es una falsa equidistancia. Y luego exigir transparencia a los gobiernos, seguir esa lucha, por lo menos por nuestra parte. En el tema de las vacunas no ayuda nada que los contratos hayan permanecido secretos, por ejemplo, los contratos que se han firmado en la Comisión Europea, que se haya, lo habéis comentado ya, que se haya publicitado antes en una nota de prensa la eficacia de una vacuna de cara a que tuviera una repercusión en bolsa antes que conocer nada de cuáles habían sido los ensayos de esa vacuna. Entonces, nuestra labor, y también yo creo que eso puede hacer que genere confianza, es también ser críticos con la forma en la que se está ofreciendo la información y exigir cada vez más transparencia y una información que permita generar la confianza que necesitamos en los medios para que no prolifere el mensaje falso que va por otra vía. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quería aportar. Muchas gracias, Ana. Só dizer uma coisinha, Belén. Adelante. Quería decir una cosita. En Europa no se habla de vacunas para países en desarrollo. Es un tema que como si no existiera aquí. Interesante. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes esta participación. Rosenthal, adelante, te dejo. Muchísimas gracias, Belén. Yo puse en Twitter, ese panel fue impresionante, fascinante. Yo creo que yo no podía imaginar mejor. Pena, Ana, que no pudiste mostrar, pero tu sitio, ya te dije, eso es muy lindo y todo el mundo debe ir a ver. Así que muchísimas gracias a ustedes.